quiero ir a la palabra del Señor. Y ciertamente mi esposa es como que ya dio una introducción de lo que está pasando en estos días de Israel, y justamente voy a hablar un poquito sobre ese mensaje, porque creo que es importante que la iglesia entienda que los tiempos que estamos viviendo son tiempos como de una antena, que debemos estar bien, pero bien atentos, bien claros, porque los tiempos y las cosas que están pasando en el mundo entero son señales. Diga conmigo, señales. Señales para prepararnos como iglesia, señales para estar listos en el tiempo que ya sea, inclusive ya como para la iglesia misma, en santidad, en preparación, en el rapto, en la venida de Cristo. Así que quiero que esta mañana esté bien atento, porque también quiero orar por Israel. ¿Cuántos quieren orar por Israel? Dice la Biblia que oremos por Jerusalén, oremos por Israel, oremos por el pueblo santo de Dios, a fin de que nosotros podamos ser esa iglesia que clamamos y que bendecimos, y que cuando lo hacemos, hermanos, algo grande y poderoso comienza a pasar, a fin de que, hermanos, si usted bendice, Dios le bendice a usted. Amén. ¿Usted quiere ser bendecido? Comience a bendecir también a Israel. Amén. Así que yo quiero comenzar esta mañana. Vamos con Génesis capítulo 12. Y esta semana se me vino a la mente este pasaje bíblico, y inclusive conversaba con un señor, un constructor, y él estaba ahí hablando un poco, y le dije yo algo: no se canse de hacer el bien, no se canse de bendecir, no se canse de hablar. Y yo quiero enfocar aquí a la iglesia de bendecir a Israel, de bendecir también a sus hermanos, de bendecir a los ciegos, a las siervas, de bendecir entre el pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren la bendición para su vida? A ver, levanten. ¿Cuántos quieren que algo grande venga sobre ustedes? Entonces, no maldiga, sino bendiga. No maldiga, sino bendiga. Diga conmigo: esta boca fue hecha para bendecir y no para maldecir. Porque las palabras tienen poder. ¿Qué tiene poder? Las palabras. Con sus palabras pueden construir o pueden destruir. Con sus palabras pueden comenzar a ejecutar. Con las palabras pueden atraer el cielo a la tierra. Es decir, sus palabras tienen mucho poder. Génesis capítulo 12. ¿Están conmigo? Amén. Versículo 3 quiero leer rápidamente. Génesis 12 y 3. Si lo tiene, diga amén. Amén. Dice: bendeciré a los que te bendijeren. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La primera palabra profética dada a Abraham como el patriarca, el fundador. Más adelante viene su hijo Isaac, y luego Jacob, que luego es convertido en Israel, y el patriarca de la nación, el pueblo de Dios, la niña de sus ojos. Entonces aquí una palabra poderosa, y por medio de esta promesa también nos llega hacia nosotros. Amén. Y quiero que entienda este mensaje, porque Dios está hablando hoy más que nunca que podamos respaldar a un pueblo que está sufriendo y siendo atacado, y las noticias ya mismo comienzan a hablar mal de Israel. Déjeme decirle algo: la gente va a comenzar a pasar en CNN y otros medios más como que Israel son los culpables de esta guerra, cuando la Biblia declara que Dios respalda siempre a Israel. ¿Por qué hablo esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que entender que el pueblo de Dios es un pueblo de pacto. El pueblo de Israel es un pueblo que nos lleva a una dimensión, y debemos ser agradecidos. Voy en el mensaje a desarrollar rápidamente, a comunicar rápidamente de cómo Dios utilizó al pueblo judío para que podamos ser bendecidos. Amén. ¿Cuántos quieren entonces bendecir? Amén. Digan conmigo: yo bendigo Jerusalén. Yo bendigo a Israel. Cada vez que tú bendices a Israel, cada vez que tú bendices a Jerusalén, hermanos, la bendición de Dios viene sobre ti. Amén. No quiero que te hagas un judío mesiánico, porque no estamos llamados a eso. Somos gentiles que ahora somos parte del olivo principal, somos parte también de la nueva Jerusalén, somos parte de la nueva Israel, pero tú y yo somos la iglesia del Señor. Amén. Y cuando te hablo de esto, es que cada bendición que declares con tu boca hacia ese pueblo bendito, Dios comienza a hacer algo grande en ti. Amén. Y quiero rápidamente hacer memoria.
Faraón, en el tiempo antes de que nazca Moisés, después de la muerte de José, ese faraón malo en Egipto era un faraón que quiso exterminar a los judíos, a los hebreos en aquel tiempo. Y cuando comenzaron ellos a hacer toda una preparación, dicen que la ley de faraón fue que todo niño hebreo tiene que morir en un río, tiene que morir ahogado. ¿Está conmigo? Esa fue una ley egipcia ante el pueblo hebreo. Es decir, cada vez que se multiplicaban, en Éxodo dice que el pueblo de Dios se multiplicaba, que era más fuerte que los egipcios. Así que Faraón decidió que se mate a los niños hebreos, que se mate al pueblo de Dios. Y realmente aplicaron esa ley, y vemos más adelante un testimonio como Dios rescató a Moisés. Y ese niño fue llevado en la cesta y guiado, y luego le crió su propia madre con su hermana en los brazos de la hija de Faraón. Pero quiero llevarle rápidamente a la consecuencia. Ese Faraón que decidió matar al pueblo de Dios, a los hebreos, ese mismo Faraón, cuando sale huyendo el pueblo de Dios, cuando sale huyendo el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, saliendo de Egipto, y se encontraron frente al Mar Rojo, ¿quién creen que estaba en esas carrozas? Dice que fue Faraón con su ejército. Y lo que ellos determinaron, lo que ellos pensaron, lo que ellos planificaron en su mente y en su corazón, así mismo vino la justicia de Dios sobre ellos. Quisieron matar ahogados, pues murieron ahogados. Es que cuando tú te metes con el pueblo de Dios, te metes con Dios mismo. ¿Está conmigo? Por eso usted también es parte del pueblo de Dios. Cuando dicen amén. Y cuando se meten contigo, también se meten con Dios. Alguien diga amén, hermano. Quiero que tomes el mensaje en este día. Pues es importante bendecir a Jerusalén, bendecir a Israel. Ese ejército de Faraón murió en el Mar Rojo. Ese ejército murió ahogado. Hay testimonios, y muchos dicen como un libro histórico nada más, pero hay tanta y tanta forma de comprobar ahora, de comprobación inclusive arqueológica, de comprobación científica, donde que se descubre de que ese medio, ese sistema, todo lo que pasó, todo lo que se vivió, todo lo que aconteció, es real, hermanos. Es real. Amén. No debes maldecir, tú debes bendecir. Amén. El pueblo alemán, con Hitler al frente, destinó matar a los judíos. Tú sabes muy bien el tiempo del Holocausto, estudiaste un poco historia, tal vez en algún área, o viste una película. Pero todo lo que pasó con el pueblo judío ahí en Alemania fue un tiempo tremendo. Dice que tomaban a los niños, a las mujeres, a los hombres, y los metían en hornos, los mataban, los fusilaban, y inclusive hicieron una muralla para que puedan ellos estar separados, porque los alemanes decían que los judíos son imperfectos, son lo peor, e inclusive mataban como que fueran menos que seres humanos. Pero más adelante, en los años siguientes, Alemania cae. Alemania también sufre. Y de la misma manera que habían hecho la maldad con el pueblo judío, luego hubo guerra sobre ellos, levantaron inclusive el gran muro de Berlín más adelante, y situaciones tremendas de pobreza, porque todo lo que hicieron en contra del pueblo judío, Dios pasó factura también a los alemanes, para que entendamos que nosotros hoy tenemos que levantar una oración continua por Israel. Hoy necesitamos ponernos una vez más de rodillas, así como cuando usted ora por su esposo, por su esposa, por su familia. Tenemos que ser una iglesia que, si quiere la bendición de Dios, tiene que apoyar en estos momentos difíciles al pueblo de Israel. Necesitamos declarar la palabra sobre ellos. Amén. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 27. Romanos 15, 27. Aleluya. ¿Y cuántos han estado escuchando las noticias, hermanos? A ver. Poquitos, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que póngase pila ahora con las noticias, y siempre que sea de Israel, póngase muy atento. Romanos 15, 27. ¿Lo tiene? Dice: pues les pareció bueno
y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿De dónde venía la bendición, hermanos? Del pueblo judío. ¿De dónde viene la palabra de Dios? La Biblia. ¿De dónde viene la palabra de Dios, la Biblia? ¿Saben que de los 40 autores que escribió la Biblia, 39 son netamente judíos? Solo uno no fue judío, Lucas. Pero los 39 fueron netamente judíos. Quiero decirle algo. ¿De dónde viene esta bendita palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo? Bajo un pueblo de bendición, el pueblo judío. La palabra de Dios nos habla de los patriarcas. Y tenemos una herencia nosotros ahora como parte del pueblo injertado. Y tenemos un Abraham, un Isaac, un Jacob. Amén. ¿Quiénes eran ellos? Judíos, hebreos. ¿De dónde venía José y María? Diga conmigo, judíos. ¿De dónde venía Pedro? ¿Qué era él? Pablo. Y no se diga de Jesús. Por eso dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. Amén. ¿Cuántos tienen a Jesús? Amén. Entonces tienen a un judío dentro de usted. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Tienen a un judío que le dijo: ven, sálvame, sáname y restáurame. Entonces, ¿podremos nosotros proclamar, bendecir al pueblo de Dios? Claro. Y aquí el apóstol Pablo dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Tenemos una deuda con el pueblo judío. Tenemos gratitud, tenemos que levantar oración, tenemos que bendecirles a ellos. Porque si los gentiles han sido buenos participantes de sus bienes espirituales, ya conmigo, bienes espirituales. ¿Cuántos han sido bendecidos en lo espiritual entonces? Si usted recibió una palabra de salvación, si usted recibió un milagro de sanidad, si usted recibió una provisión del cielo, si usted recibió algo grande, ese es un bien espiritual que fue llegado primero a los judíos y ahora nos llega a nosotros como gentiles, como la nueva Israel. Pero somos nosotros que hoy entendemos que por medio de ese pueblo bendito, Dios también nos bendice a nosotros. Gracias, Señor. Hay que reconocer eso, hermanos. Y dice: deben también ellos ministrarles de los materiales. Bendecirles. Bendiga, bendiga, bendiga a Israel. Esta es la palabra en este día, hermanos. ¿Cuál es la función de la iglesia? Bendecir a Israel. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. ¿Ya lo tienen? Amén. 31, 7. Porque así ha dicho Jehová, que dice: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y aquí habla de una voz, de un proclamar, de un anunciar, de decir que realmente Dios levante y salve a su pueblo, que hay una iglesia poderosa que reconoce que la bondad y toda ley espiritual que ha llegado a nuestras vidas viene porque nosotros también entendemos que Dios bendice al pueblo judío. Amén. Y aquí dice: porque así ha dicho Jehová, regocijaos. Diga conmigo, regocijaos. Y Jacob significa Israel, hermanos. Regocíjate con Israel, con alegría, y da voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabar y bendecir y decir: oh Jehová, salva a tu pueblo, salva a tu pueblo. Salva a Israel, salva a Israel. Amén. La noticia de estos días, que fue la madrugada del día sábado, se menciona que son 250 personas, hasta mientras que todavía no encuentren más cadáveres muertos en Israel. E Israel declaró claramente que ya es una guerra, que no es un simulacro, y que realmente van a meterse en situaciones difíciles, lo de Hamás.
porque hoy Israel va a tomar ya cartas sobre el asunto. No es un anuncio pequeño, es algo grande que se viene. Estamos entrando a la tercera guerra mundial. Entienda, iglesia, lo que viene es algo tremendo y tenemos que orar en esa dimensión. Así que, hermano, prepárate. Y proclama la bendición de Dios. ¿Cuántos proclaman entonces? ¿Cuántos creen en esa proclamación, hermanos? Dicen que el pueblo de Dios, cuando tuvo que llegar a Jericó y caminar, ¿cuántas vueltas se dio a Jericó? 7 vueltas. Entonces, ¿qué hicieron a la 7ª vuelta? Gritaron, proclamaron. ¿Y qué pasó con los muros? Y los muros cayeron. Es decir, tu fe se activa cuando tú declaras, verbalizas, hablas, gritas a favor hacia un Dios. Proclaman. Salva a Israel, Señor. Salva a la iglesia. Así como tú oras por tu familia, salva, Señor. Es el tiempo de proclamar. Amén. ¿Amas a Jesús? ¿Crees que Jesús viene acá a la tierra? ¿Crees que Jesús toma el control de todo? Alaba a Dios. Proclama, habla, grita, dilo. Mateo capítulo 24. ¿Lo tienes? Aquí Jesús predice la destrucción del templo, habla de la palabra profética, de lo que está llegando. En el versículo 2 dice 24:2, respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablaba del templo que sería destruido. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Cómo estaba Jesús? Sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dígale que nadie te engañe. Hermanos, versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Versículo 6: oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y seguimos leyendo la parte profética de Mateo 24. Pero quiero decirte algo. Jesús está sentado en el monte de los olivos. Jesús está dando la enseñanza a sus discípulos. Y esto está por cumplirse, hermanos. Amén. Todas estas grandes guerras están por cumplirse. Amén. Y déjeme decirle que todo está dentro de una agenda, inclusive ya mundial para algunos líderes. Y todo está dentro de una profecía bíblica. Un hombre que aún sin ser cristiano, pero científico, hablaba y decía: viene una gran guerra, y viene una guerra tan fuerte. Y él, estudiando Israel sin ser cristiano, decía: viene una guerra que es el Armagedón, donde que todas las naciones se enfrentarán a Israel. Sin ser cristiano, entendía cosas científicas y cosas que inclusive hablan y describen sobre una gran guerra, sobre los tiempos difíciles. El país de Irán y los países que no conocen a Jesús, que se llama la Ventana 1040, hacen alianzas estratégicas para unirse en ese tiempo, principalmente Irán. Ellos están trabajando en la mayor arma nuclear, lo han hecho y siguen haciendo como una escuela de terrorismo. Ahí es la mata del terrorismo, donde que se prepara a la gente para inclusive enviar a otras naciones, para que los terroristas comiencen a gobernar, a estar y guiar a naciones. El fin de Irán es destruir Israel. El fin de Irán es destruir inclusive los países árabes. ¿Por qué los países árabes? Porque el momento que destruye a los países árabes,
destruye la parte del petróleo, el petróleo va a subir a una capacidad alta en la parte económica y quieren derrotar la economía mundial y de Estados Unidos. Por eso ellos quieren destruir a los árabes, destruir a Israel y con eso apropiarse. Están haciendo alianzas estratégicas entre los países enemigos de Israel y estemos muy atentos a eso. Lo que pasó años atrás, inclusive cuando las torres gemelas cayeron, los aviones y todo lo que pasó, fue simplemente una señal de que ellos están en contra de la economía, pero no más allá de eso, también en contra de una nación, Estados Unidos, y en contra de Israel. Los terroristas quieren meterse en todo. Las escuelas que se están fundando en las diferentes naciones, con diferentes escuelas, lo que vemos en nuestra nación también es terrorismo, hermanos. También son escuelas guiadas a que ellos tienen que lanzarse a matar a la gente. Estamos viviendo en tiempos apocalípticos y debemos entender que esos tiempos estamos cada vez más cerca al final. ¿Está conmigo? Amén. Pero quiero que tú no desmayes. Quiero que tengas confianza en Dios. Amén. Confianza en el Señor. Amén. ¿Qué es lo peor que te puede pasar a ti? No tener la presencia de Dios. ¿Qué es lo peor que te puede pasar a ti? Porque si vives en Cristo, dice la Biblia, estás con Él. Para mí vivir es Cristo, decía Pablo. Vivir en Cristo es abundancia, vivir en Cristo es bendición, vivir en Cristo es tener la plena certeza. Vivir en Cristo nos lleva a una vida donde que tenemos promesa y palabra. ¿Está conmigo? Amén. Pero cuánta gloria es morir en Cristo, hermanos. Amén. Y el apóstol Pablo dice, para mí morir es ganancia. Así que nosotros como cristianos no nos preocupemos, no te afanes, no te desesperes. Lo que sí debe estar inclusive como una alerta es que no te alejes de Dios. Amén. Amén. Lo hemos dicho en otros mensajes, porque separados de Dios nada somos, nada podemos hacer. Amén. Amén. Nada, hermano. Así que estamos viviendo en un tiempo profético, en un tiempo final, en un tiempo que ya mismo llega lo grande, lo fuerte, y estamos viviendo inclusive este señal y este tiempo donde hay la guerra contra Israel, y más adelante vendrá ese campo grande, esa guerra grande que será el Armagedón. Pero Dios no ha olvidado a su pueblo. Amén. Y conmigo, Dios no olvida a Israel. Dios no olvida a Israel. Salmo 135, versículo 4. La Biblia habla de promesa. Hay un Dios que siempre está pendiente. Y aunque la gente diga, y aunque las noticias digan que van a acabar a Israel, nunca van a poder destruir a Jerusalén. Nunca van a poder destruir a Israel. Porque Dios pelea por su pueblo. El Salmo 135, versículo 4 dice: porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, para él, a Israel por posesión suya. ¿A quién le pertenece Israel? ¿De quién es Israel? Hermanos, tal vez nosotros pronto seremos llevados en el rapto, pero quien se quedará será Israel. De ahí vendrán los 144,000 testigos. Ahí vendrá un tiempo de gloria y Dios peleará a favor de Israel. Isaías 41, 8 y 9 habla de la cobertura de Dios, del amor de Dios, de que Dios no se ha olvidado de Israel. Dice Isaías 41, 8 y 9: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios está pendiente. Isaías 49, 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Dónde están las mamás? Dígale, nunca te olvidarás. Igual Dios dio a luz a Israel. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, mire lo que dice la palabra: yo nunca, dice Dios, nunca me olvidaré de ti, Israel. Nunca me olvidaré de ti. Yo creo que estas palabras
Josabad están reuniendo en Israel porque ya había atentado en la frontera norte y en Tel Aviv, pero el pueblo de Dios está más fortalecido y más fuerte que